En plena Guerra Fría, cuando el mundo temblaba ante la posibilidad de un enfrentamiento nuclear entre gigantes, un país pequeño y neutral decidió jugar su propia carta secreta. Suecia, conocida por su prudencia y silencio diplomático, escondía un rugido de acero bajo sus bosques y lagos, el Saab 37 Viggen. Mientras Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido exhibían sus flamantes cazas supersónicos, en los hangares suecos se gestaba un depredador aéreo que no solo rivalizaría con ellos, sino que llegaría a superarlos en varios aspectos. Su silueta inconfundible, con alas en doble delta y pequeños planos delanteros que parecían desentonar con cualquier norma de la época, marcaría un antes y un después en la aviación militar europea. La historia del Viggen comienza mucho antes de su primer vuelo. Durante los años 50, Suecia ya contaba con un constructor aeronáutico, Saab, capaz de desafiar a potencias mayores. Su caza Draken había demostrado que un país con menos recursos podía desarrollar un avión de vanguardia, ágil y fiable. Pero el Draken era apenas un preludio. Las exigencias del futuro, con la amenaza soviética frente a las costas del Báltico, obligaban a mirar más lejos. Hacía falta un aparato capaz de volar a más de Mach 2, resistir vuelos a baja cota en turbulencia, operar desde carreteras convertidas en pistas improvisadas y, sobre todo, integrarse en el sistema defensivo nacional S-60. La Fuerza Aérea Sueca no buscaba un simple sustituto de sus cazas, sino un guerrero polivalente, diseñado para cualquier rol táctico que pudiera presentarse en un conflicto moderno. Y lo quería rápido. Para mediados de los años 60 debía estar listo. Así, casi en silencio, mientras la atención mundial se centraba en la carrera espacial y en los bombarderos atómicos, Suecia empezaba a trazar el perfil de lo que sería, por un tiempo, el caza más avanzado de Europa. El Saab Draken, que surcó los cielos por primera vez en 1955, había dejado claro que los ingenieros suecos sabían abrir caminos propios. Su ala en doble delta, una rareza en aquel entonces, lo convertía en un avión de caza adelantado a su tiempo. Pero en cuanto la Fuerza Aérea Sueca lo incorporó a sus escuadrones, comenzó a pensar en el futuro. La amenaza soviética no se detenía, y los bombarderos estratégicos de largo alcance podían aparecer en cualquier momento sobre el Báltico. No bastaba con un caza veloz. Hacía falta una máquina mucho más versátil, capaz de asumir múltiples roles en combate. A mediados de los 50 se fijaron los requisitos para el próximo proyecto, denominado provisionalmente Sistema 37. La lista era casi imposible. Un avión que alcanzara Mach 2 en altura, pero que también pudiera volar a baja cota con gran maniobrabilidad y sin perder estabilidad en turbulencias. Además, debía poder aterrizar y despegar en pistas de apenas 500 metros, requisito ligado al innovador plan de dispersión aérea BAS-60. Como si fuera poco, se exigía que pudiera mantenerse y repararse con rapidez, incluso por personal poco especializado, un detalle vital para un país con recursos militares limitados. Otro factor determinante era su integración con la red de defensa aérea sueca, el sistema S-60. Esto significaba que el futuro avión debía ser parte de un engranaje electrónico más amplio. Radares, centros de mando y comunicaciones que cubrían todo el territorio. No sería solo un caza, sino una pieza dentro de una maquinaria nacional de defensa. La ambición era enorme. La Fuerza Aérea no pedía un sucesor directo del Draken, sino un salto tecnológico radical, algo que pudiera rivalizar con los cazas más poderosos del planeta. A ojos de muchos, parecía un sueño desmesurado para una nación neutral de apenas 8 millones de habitantes. Pero Suecia ya había demostrado con el Draken que era capaz de desafiar lo imposible y estaba dispuesta a repetir la hazaña. A finales de los años 50, la Fuerza Aérea Sueca presentó un concepto radical que transformaría la manera de entender la defensa aérea. El sistema BAS-60. En lugar de concentrar sus escuadrones en grandes bases aéreas, fácilmente detectables y vulnerables a un ataque nuclear, Suecia decidió dispersar sus cazas en una red de aeródromos secundarios y carreteras adaptadas como pistas de emergencia. De esta manera, la supervivencia de la flota aumentaba drásticamente.
Aunque un aeródromo principal quedara destruido, los aviones restantes podrían seguir combatiendo desde otros puntos. Para que esta filosofía funcionara, el nuevo avión debía estar diseñado desde cero, pensando en la operación en condiciones precarias. El requisito más llamativo era la capacidad de despegar y aterrizar en tramos de carretera de tan solo 500 metros, una distancia irrisoria para un caza supersónico. Además, debía poder rearmarse y repostar en cuestión de minutos, con la ayuda de equipos reducidos y sin necesidad de hangares sofisticados. El mantenimiento debía ser sencillo, casi de campaña, de forma que un mecánico con formación básica pudiera volver a poner en vuelo al aparato. El VAS-60 también planteaba desafíos logísticos únicos. Era necesario transportar combustible, municiones y personal técnico por todo el país, siguiendo la red de carreteras, y tenerlos listos para recibir a los cazas en puntos previamente designados. Suecia convirtió su geografía en una ventaja. Las largas rectas de asfalto entre bosques y lagos pasaron a ser pistas improvisadas. En tiempos de paz, esas carreteras se usaban con normalidad. En caso de guerra, se transformaban en bases aéreas ocultas. Este concepto reflejaba la mentalidad de supervivencia sueca en plena Guerra Fría. Si la Unión Soviética atacaba, cada minuto contaba, y el Viggen debía ser el arma que garantizara que, pese a cualquier golpe inicial, la Fuerza Aérea aún podría responder. Ningún otro país europeo había llevado tan lejos la idea de operar cazas de combate desde carreteras. En 1960, en los pasillos de Washington, se fraguó un acuerdo que cambiaría para siempre la aviación sueca. La Guerra Fría estaba en uno de sus momentos más tensos, y Estados Unidos veía en Suecia un aliado silencioso pero valioso en el norte de Europa. El Consejo de Seguridad Nacional, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower, presentó a los suecos un ofrecimiento difícil de rechazar, el llamado Acuerdo 37 Anexo. Bajo este pacto secreto, los norteamericanos se comprometían a brindar ayuda militar a Suecia en caso de ataque soviético. A cambio, los ingenieros de Saab recibían acceso privilegiado a la tecnología aeronáutica más avanzada de la época. Para Suecia, oficialmente neutral, aceptar semejante trato era un juego peligroso. El gobierno debía mantener su imagen de país independiente, pero al mismo tiempo necesitaba modernizar su defensa aérea a un ritmo que sus propios recursos no podían sostener. Con el acuerdo, Saab pudo estudiar soluciones americanas en motores, electrónica y armamento, lo que redujo años de desarrollo y permitió ahorrar millones. El sueño del nuevo avión empezaba a materializarse. En diciembre de 1961, el Parlamento sueco aprobó la creación del sistema de aviones 37. No era un simple proyecto militar. Era la mayor empresa industrial emprendida por Suecia hasta entonces. La magnitud era tal que durante la década siguiente absorbió cerca del 10% de todo el presupuesto nacional de investigación y desarrollo. El país entero se volcó en esta apuesta. Universidades, fábricas y centros de diseño trabajaron codo con codo para que el Viggen naciera. A comienzos de 1962, la mayoría de los elementos principales ya estaban en desarrollo avanzado: la planta motriz, el asiento eyectable, los sistemas de armas, los equipos de entrenamiento y hasta los sistemas de reconocimiento. El proyecto se convirtió en símbolo de orgullo nacional, un recordatorio de que, pese a ser una nación pequeña y neutral, Suecia estaba decidida a plantar cara a cualquier potencia que amenazara su soberanía. El Saab 37 ya no era solo un avión en los planos, era un desafío directo a la lógica de que los gigantes dictaban las reglas. El nuevo avión sueco necesitaba un nombre que reflejara tanto su potencia como su origen. Saab eligió la palabra Viggen, un término cargado de resonancias míticas. En la tradición escandinava, los Askvigar eran piedras prehistóricas, a menudo hachas pulidas, que los vikingos creían enviadas por el dios Thor a través de los rayos. Se les atribuían propiedades mágicas, entre ellas la protección contra los mismos relámpagos. Así, el Saab 37 Viggen evocaba la fuerza devastadora del trueno, un arma caída del cielo. Pero había otro matiz. La palabra Vig también designa en sueco al pato moñudo,
y su extraña silueta con canards delanteros recordaba precisamente a un ave acuática. El diseño del Viggen rompía con casi todo lo establecido. Los ingenieros de Saab apostaron por una configuración aerodinámica radical. Un ala en doble delta situada en la parte trasera del fuselaje y delante unos pequeños planos canard. Era la primera vez que un avión de combate producido en masa llevaba esa disposición. Los canards no eran un adorno, proporcionaban un control extra en despegues y aterrizajes, mejoraban la maniobrabilidad a baja velocidad y permitían cumplir con el requisito crucial de operar en carreteras cortas. El resultado era un perfil agresivo y poco convencional, que llamaba la atención en cualquier hangar del mundo. En cuanto al motor, la historia tuvo un giro inesperado. Saab planeaba inicialmente usar el Rolls-Royce Medway británico, pero cuando su desarrollo se canceló, optaron por licenciar el Pratt & Whitney JT8D estadounidense, un motor civil muy fiable usado en aviones comerciales. De él nació el Volvo RM8, una versión profundamente modificada con postcombustión. La potencia era formidable, pero lo más revolucionario era la incorporación de un sistema de reversa de empuje integrado en el propio motor. Ningún otro caza monomotor lo tenía. Gracias a esta innovación, el Viggen podía frenar en pistas extremadamente cortas y en una maniobra casi surrealista, incluso retroceder como un automóvil al aplicar potencia inversa. Los pilotos debían usar esta capacidad con cuidado. Si aplicaban frenos al mismo tiempo que la reversa, el avión podía inclinarse hacia adelante y perder el control en tierra. Aún así, la posibilidad de rodar hacia atrás lo convertía en un aparato único en el mundo, adaptado a la filosofía del VAS 60. Con su aerodinámica fuera de lo común y un motor híbrido de procedencia civil y militar, el Saab Viggen era ya una criatura distinta, nacida para dar miedo en el cielo y sobrevivir en el suelo. Desde el inicio del proyecto, los ingenieros de Saab comprendieron que el Viggen no podía limitarse a ser un avión rápido y maniobrable. La verdadera superioridad estaría en la cabina, donde un solo piloto debía asumir tareas que en otros cazas recaían en dos tripulantes. Para resolver este desafío, Suecia apostó por algo nunca antes visto: un computador central digital integrado directamente en el sistema de vuelo. El Calculator Central 37 fue el primer ordenador aerotransportado en el mundo que utilizó circuitos integrados, una tecnología que apenas estaban haciendo en la década de los 60. Este dispositivo se encargaba de funciones críticas como navegación, control de vuelo, cálculo balístico de armas y gestión de misión. El piloto ya no tenía que realizar complicadas estimaciones mentales o consultar tablas interminables en medio de una maniobra. El computador lo hacía en segundos y mostraba la información en un formato sencillo y claro. Junto a esta innovación, Saab introdujo otro elemento revolucionario: la pantalla de proyección frontal, o Head-Up Display. En vez de mirar hacia abajo, el piloto podía mantener la vista en el horizonte y al mismo tiempo leer datos esenciales como velocidad, altitud, rumbo o punto de impacto de sus armas. En plena Guerra Fría, cuando fracciones de segundo podían decidir un combate, esta ventaja era invaluable. La combinación de ordenador central y HUD redujo la carga de trabajo del piloto hasta un punto impensable en aquel tiempo. La Fuerza Aérea Sueca podía entrenar a sus hombres en menos horas de vuelo y aún así lograr un nivel de eficacia altísimo. No era casualidad. Cada componente estaba diseñado para cumplir con el requisito original de simplificar el mantenimiento y la operación en condiciones de guerra total. Además, el Viggen fue uno de los primeros cazas europeos en incorporar un sistema de navegación inercial totalmente integrado, lo que le permitía operar sin depender de referencias externas. Esto era vital en el escenario sueco. En caso de conflicto, la infraestructura de radio y radar podía quedar inutilizada en cuestión de minutos. Con su computadora digital y sus propios sensores, el Viggen podía seguir volando y combatiendo sin perder precisión. En un mundo donde la electrónica aún parecía ciencia ficción, los suecos habían metido un cerebro en la cabina. Y ese cerebro convertía al Viggen no solo en un avión más fácil de pilotar, sino en un sistema de armas completo, capaz de luchar y sobrevivir en los cielos más hostiles de Europa.
El gran día llegó en febrero de 1967. En el aeródromo de Linköping, bajo un cielo gris típico del invierno sueco, el piloto de pruebas Erik Dahlström se preparó para despegar en el prototipo del Saab 37 Viggen. Con miles de horas de vuelo a sus espaldas, incluso él sentía la tensión. Lo que tenía frente a sus manos no era un avión convencional, sino una criatura aerodinámica única en el mundo. Cuando el motor Volvo RM8 rugió y el aparato comenzó a rodar, los ingenieros observaron en silencio. Segundos después, el Viggen se elevó con una estabilidad sorprendente. Dahlström describió después la experiencia como extraordinariamente sencilla de controlar. Un elogio enorme para un avión de tal complejidad. El programa de pruebas confirmó que las audaces decisiones de diseño funcionaban. Los canards ofrecían una maniobrabilidad excelente. La reversa de empuje permitía aterrizajes imposibles para cualquier otro caza de la época, y el computador central reducía errores humanos. Con cada vuelo, el proyecto ganaba confianza, y el gobierno sueco decidió acelerar su despliegue. La Fuerza Aérea había soñado con una flota de 800 Viggen para sustituir a todos los modelos en servicio, desde interceptores hasta aviones de ataque. Sin embargo, la realidad económica obligó a recortar esa ambición. La inflación, los costes de mantenimiento y los imprevistos del desarrollo redujeron la cifra final a 329 ejemplares. Aún así, seguía siendo la mayor producción de un solo modelo en la historia de la aviación sueca. El primero de ellos fue entregado oficialmente en julio de 1971. Desde entonces, los escuadrones comenzaron un proceso de adaptación intensivo. La formación de un piloto de Viggen exigía un mínimo de 450 horas de vuelo, repartidas entre entrenadores, simuladores y el propio Viggen. El uso de simuladores resultó clave. Al reducir los costes y riesgos, permitió a los suecos preparar a sus pilotos con rapidez y eficacia. Para 1974, la flota ya había alcanzado niveles de seguridad y fiabilidad que superaban lo previsto. Los accidentes eran mínimos, el mantenimiento se realizaba en tiempos récord y la confianza en el sistema era absoluta. Aunque el Viggen no llegó a entrar en combate real, la Fuerza Aérea Sueca tenía la certeza de poseer un arma de disuasión de primer nivel. En Europa, ningún otro país fuera de las superpotencias podía presumir de algo parecido. En la década de los 70, el Saab Viggen pasó de ser un proyecto ambicioso a convertirse en el centinela permanente de los cielos suecos. La Guerra Fría vivía uno de sus capítulos más tensos, y el mar Báltico se había transformado en un tablero donde las superpotencias jugaban al borde del accidente. En ese espacio aéreo reducido, las rutas de la OTAN y del Pacto de Varsovia se entrecruzaban peligrosamente, y Suecia quedaba justo en medio, oficialmente neutral pero vigilada por todos. Los Viggen eran el corazón del sistema de defensa aérea. Equipados con radares avanzados y conectados al entramado electrónico del Stril 60, respondían a cualquier alerta en cuestión de minutos. Los pilotos realizaban cientos de misiones de alerta de reacción rápida cada año, despegando incluso de carreteras acondicionadas para interceptar aviones desconocidos que se acercaban demasiado al espacio aéreo nacional. Para un país que nunca quiso ser parte de alianzas militares, era una demostración de determinación. Nadie sobrevolaría sus costas impunemente. Las interceptaciones eran constantes. Bombarderos soviéticos Tupolev, cazas MiG y aviones de reconocimiento estadounidenses aparecían en el radar con frecuencia, probando los límites de la neutralidad sueca. Los Viggen despegaban a toda prisa, ascendían a alturas extremas y se colocaban al lado de los intrusos, mostrando sus siluetas inconfundibles como una advertencia silenciosa. En la mayoría de los casos, bastaba con la presencia sueca para que los extraños se alejaran. El desafío más complejo llegó con la irrupción del Lockheed SR-71 Blackbird, el avión espía estadounidense capaz de volar a velocidades superiores a Mach 3. Su altitud y rapidez parecían imposibles de igualar, y ni siquiera los interceptores soviéticos lograban alcanzarlo. Para los Viggen, enfrentar a un enemigo que podía escapar de cualquier misil era un reto tecnológico y táctico. Sin embargo, los suecos no se amilanaron.
estudiaron las trayectorias rutinarias del Blackbird sobre el Báltico y desarrollaron métodos para intentar fijar su radar sobre el aparato en momentos críticos. A mediados de los años 80, lograron hacerlo en varias ocasiones, sorprendiendo incluso a la Fuerza Aérea estadounidense. Aquello demostró que el Viggen no era un simple producto nacionalista, sino una máquina capaz de desafiar a la aeronáutica más avanzada del planeta. En un rincón frío y aparentemente secundario de Europa, Suecia mantenía encendida una de las defensas aéreas más efectivas de todo el continente. El 12 de junio de 1987, el mar Báltico fue testigo de un episodio que permaneció en secreto durante 3 décadas. Aquel día, un Lockheed SR-71 Blackbird estadounidense volaba en una de sus rutas habituales de reconocimiento cerca del espacio aéreo soviético. En la cabina iban los tenientes coroneles Duane Knoll y Tom Beltry, veteranos de misiones a velocidades que rozaban lo imposible. Pero de repente, uno de los dos motores, Pratt & Whitney J58, perdió potencia. El aparato, incapaz de mantener la altitud extrema de siempre, descendió bruscamente hasta unos 8.000 metros, justo sobre aguas cercanas a la costa sueca. La situación era crítica. A esa altura, el Blackbird ya no era intocable. Cualquier interceptor soviético MiG-25, basado en Alemania Oriental, podía alcanzarlo. La URSS tenía escuadrones preparados precisamente para intentar cazar al Expreso Báltico, como llamaban al SR-71. En cuestión de minutos, el avión espía podía convertirse en un blanco fácil en medio del tablero más peligroso de Europa. Fue entonces cuando aparecieron 4 Saab 37 Viggen, desplegados en misión de alerta rápida. Los pilotos suecos, conscientes del riesgo de que los soviéticos intentaran aprovechar la vulnerabilidad del Blackbird, formaron un anillo protector alrededor de la aeronave estadounidense. Con sus radares activos y su armamento listo, escoltaron al gigante negro a través del espacio aéreo sueco, asegurando que ningún intruso se acercara. Durante largos minutos, el espectáculo en el cielo parecía sacado de una novela. Un avión secreto de Estados Unidos, rodeado por cazas de un país neutral, mientras la sombra soviética se cernía a escasos kilómetros. El señor 71 logró estabilizar su motor y abandonar la zona sin incidentes. Pero aquel día, la neutralidad sueca se interpretó de un modo muy particular. No se trataba de mirar hacia otro lado, sino de proteger la paz, evitando que una crisis estallara en pleno aire. Los Viggen se convirtieron en auténticos ángeles guardianes, salvando al Blackbird y a sus pilotos de un encuentro potencialmente fatal. Nadie habló públicamente de lo ocurrido. El secreto permaneció guardado hasta que 30 años después, en 2017, Estados Unidos reconoció oficialmente la ayuda sueca. Para los pilotos del Viggen que participaron en aquella misión, fue la confirmación de que, en los cielos del Báltico, habían escrito una página invisible pero decisiva de la Guerra Fría. A comienzos de la década de los 90, el Saab Viggen seguía siendo un avión formidable, pero la tecnología avanzaba a un ritmo implacable. Los radares de nueva generación, los misiles de largo alcance y la creciente integración de sistemas electrónicos obligaban a modernizarlo. Suecia introdujo entonces la variante JA-37D, equipada con un computador actualizado, nuevos sistemas de navegación y mejoras en la interfaz de cabina. Con estas modificaciones, el Viggen se mantuvo competitivo frente a los cazas modernos que surcaban los cielos europeos. Sin embargo, el relevo ya estaba decidido. Saab trabajaba en un sucesor aún más avanzado, el JAS-39 Gripen, concebido para unificar las funciones de caza, ataque y reconocimiento en un solo aparato. Poco a poco, los escuadrones de Viggen comenzaron a ser reemplazados, y aunque algunos siguieron volando como entrenadores o en misiones de guerra electrónica, el final se acercaba. En noviembre de 2005, el último Viggen operativo fue retirado oficialmente. Aún así, un puñado de ejemplares continuó en servicio reducido hasta 2007, realizando vuelos de entrenamiento contra Gripen, para mantener a los nuevos pilotos alerta frente a un adversario rápido y experimentado. 10 años después, el 28 de noviembre de 2017, Estocolmo fue escenario de un homenaje inesperado. La Fuerza Aérea de Estados Unidos condecoró con la Air Medal
a los pilotos suecos que en 1987 habían protegido al SR-71 Blackbird averiado sobre el Báltico. La ceremonia reveló al mundo lo que hasta entonces había sido un secreto militar celosamente guardado: que los Viggen habían salvado a una tripulación norteamericana en plena Guerra Fría, arriesgando su propia seguridad en un momento de máxima tensión. Con ese reconocimiento internacional, el Saab Viggen pasó de ser un mito local a convertirse en un símbolo respetado de valentía y tecnología sueca. Aunque su rugido dejó de escucharse en los cielos hace años, su legado aún se percibe en cada Gripen que hoy despega. Porque el Viggen no fue simplemente un avión de combate, fue la prueba de que una nación pequeña podía diseñar una máquina capaz de mirar de frente a las superpotencias del planeta.